Giuseppe Ferrer. Ciertamente estábamos precisamente tocando un tema que sin duda alguna es un tema que a nosotros como padres, como tíos, como personas pues que vivimos en nuestro hogar y que evidentemente en cualquier momento podemos estar expuestos a una emergencia en nuestro hogar, a una situación que ciertamente no podemos nosotros prevenirla en el momento, o que tal vez de manera espontánea o de manera imprevista se pueda suscitar, como por ejemplo la caída de algunos de nuestros familiares, o la quemadura en el caso de nuestros niños o nuestros adultos, nuestros ancianos, o como el caso y el tema que estamos desarrollando, que evidentemente forma parte del tema principal, del tema central, como lo es qué hacer o cuáles son los primeros auxilios en el hogar. Por ejemplo, habíamos comentado Giancarlo Guerrero, por cierto, Giancarlo Guerrero está con nosotros, el licenciado Giancarlo Guerrero, experto en emergencia prehospitalaria. De hecho, él dirige el Centro Educativo Formadores del Futuro, del cual soy amplio colaborador desde el punto de vista en cuanto a la docencia y de todos los puntos de vista, Giancarlo, porque a veces vamos en actividades de rescate, etc. Giancarlo Guerrero es invitado hoy al programa de En Sintonía con la Salud a través de Alfa 99.9 FM. Estamos disertando un tema, pero uno de los temas de primeros auxilios en el hogar es crisis convulsiva. ¿Qué hacer ante una crisis convulsiva? Sin duda alguna el paciente, familiares me dicen, pero en la internet he conseguido que el tema de la crisis convulsiva, no, eso es fácil, eso el paciente se le coloca algo en la boca, se le agarra entre todos, y también podemos colocarle una madera en la boca, o algo que evite que se trague la lengua, así me lo dicen de manera coloquial. Generalmente usan un lápiz, o un lápiz, o un cubierto, algo de metal, que evidentemente es lo que no debemos hacer. No, doctor, pero es que después que yo comencé a realizar el RCP, sí, doctor, le di, como dicen coloquialmente, que no es la manera como expresarlo, pero dice, le di respiración boca a boca y el paciente mejoró. No, señor, esas cosas que les acabo de comentar, como previamente Giancarlo nos estaba disertando, es lo que no debe hacer un familiar, una persona, ante un paciente que está convulsionando. En resumidas cuentas, y que es lo que nos explicó el licenciado Giancarlo Guerrero, y nos los va a volver a decir, ¿qué hacer ante una crisis convulsiva? Agradeciendo a Dios Todopoderoso por nos dar esta oportunidad de estar conectados y darle un buen uso a las redes sociales. De hecho, estamos en Educación para la Salud. Giancarlo, cuéntanos por favor, ¿qué hacer ante una crisis convulsiva? Resumen, porque son muchos temas que vamos a desarrollar hoy, no solamente crisis convulsiva y otros más. Primera acción, evitar, evidentemente restringir el movimiento de la cabeza. Debemos sujetar su cabeza fuertemente para evitar que en esos movimientos clónicos que realiza el paciente, por supuesto, se vaya a empeorar o se genere mayor cantidad de lesiones. Y mantener hiperextendida la cabeza para que la lengua busque subir y mantener permeable la vía aérea. Esa es la acción a tomar. No podemos colocarle en ningún momento ningún objeto en la boca porque lo que podemos generar con eso es mayor lesiones. Esperar que ceda la convulsión. Y después entonces decidir llevarlo a un centro asistencial o con un apoyo médico para que entonces tengamos un tratamiento definitivo para este caso y evitar que repita. Ciertamente muchas personas que de hecho nos sintonizan y personas que están pendientes de lo que nosotros podemos explicarle a través de la radio y ahora a través de las redes, Giancarlo, es eso,
¿Qué hacer en el hogar cuando ocurre alguna emergencia, alguna situación de difícil control para cualquier persona, pero que no es médico, tampoco es paramédico? ¿Qué puedo hacer entonces ante una crisis convulsiva? Pues bien, tú lo has dicho, sí, colocar la persona de medio lado, hacer que el paciente, la persona que está convulsionando, no sujetarlo, evidentemente, porque recuerden que es un movimiento involuntario que puede causar fractura o desgarramiento o desgarre muscular. Ese desgarre muscular que puede entonces causarle al paciente es peligroso. Fracturas, incluso hemos tenido lamentablemente pacientes que llegan con la crisis convulsiva ya bajo una situación de posterior, postictal, es decir, posterior a la crisis, pero llega con una fractura en el brazo, una fractura en la pierna, de tal manera que eso nos entristece mucho, porque el paciente, la persona que estuvo presente durante la crisis convulsiva, evidentemente quiso ayudarlo, pero por desconocer muchas cosas, sin duda alguna, ocurrió más bien un desenlace no muy agradable. Y bueno, colocar la cabeza bajo en una zona donde el paciente no se golpee. Si el paciente está en una tarima, bajarlo de la tarima. Si el paciente está en la mesa, bajarlo de la mesa, en fin. Evitar lo más posible que esté en zona de riesgo. Y que el área donde él esté bastante confortable, por supuesto, y que evite que esta genere mayor cantidad de lesiones. Es el objetivo, pues, a la hora de ser un buen socorrista. Claro que sí, y de pronto cuando el paciente está en una situación donde de pronto hay muchos cables de electricidad, hay mucho riesgo eléctrico, hay que apartar todo eso, bueno, desconectar la electricidad o los cables que estén alrededor del paciente, mesas de vidrio, etcétera. De tal modo que considero, Giancarlo, que está tenemos la oportunidad, pues, de explicar qué hacer ante una crisis convulsiva en nuestro hogar, es decir, los primeros auxilios en nuestro hogar. ¿Qué otras cosas nos sugieren? En este tema de los primeros auxilios, fíjense que es bastante amplio, porque en el hogar ocurren muchos eventos, tomando en cuenta que algún niño o adulto pueda caer de su propia altura y generarse algunas lesiones, algunos traumatismos. Estos traumatismos pueden estar sangrando. ¿Qué tenemos que hacer? Pues por supuesto, la primera acción es ubicar un apósito limpio, colocarlo en la zona que está afectada y hacer presión de esa zona, promoviendo la hemostasis, por supuesto, que genere esta coagulación y controlemos esta situación. Si ya el tema es muy agudo, pues entonces ya sabemos que tenemos que buscar la forma de trasladarlo a un centro asistencial más adecuado. Otra de las situaciones que se presentan con mayor frecuencia son los procesos de aumento de temperatura en los niños, ¿no? Y que quizás en madres primerizas para ellos son signos de alarma, porque muchas veces no saben qué hacer a la hora también de la asfixia por alguna obstrucción de un cuerpo extraño. Entonces existe el mito de que lo tiro hacia el aire, y este niño, cada vez que yo lo suelte al aire, entonces empeoro la situación. Y son acciones que con mucha frecuencia lo realizan en las casas, y que tenemos que ir promoviendo que estas situaciones no se sigan presentando, sino que la persona, cuando vaya a socorrer, lo haga de manera efectiva. Evidentemente, cuando el paciente, Giancarlo, bueno, antes, por cierto, había una pregunta por allí en función a qué hacer ante un paciente o una persona que esté convulsionando. Que sea farmacodependiente. Se había dejado de ingerir el medicamento, y una de las causas, claro, después desarrollaremos con más... La seguidora se llama Meyeslin Piso Caro. Y ella pregunta: si el paciente no está tomando medicamento y tiene un cuadro de convulsión, ¿qué es lo más recomendable hacer después que pase el episodio? Claro, evidentemente que cuando el paciente convulsiona, presenta una crisis convulsiva,
Ciertamente ya sabemos que fue porque no estaba tomando o ingiriendo pues el medicamento, no estaba cumpliendo a cabalidad la medicación. Indudablemente que cuando el paciente no toma el medicamento, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir una crisis convulsiva porque por omisión. Por omisión quiere decir porque no estaba tomando el medicamento. Una vez que sucede la crisis convulsiva, bueno, sí, colocar el paciente de medio lado, evitar que se golpee la cabeza, si hay algún cableado eléctrico, quitarlo, alguna mesa de vidrio, etcétera, cualquier objeto que pueda provocar algún traumatismo durante la crisis convulsiva. Sin duda alguna también hay que evitar que el paciente presente una broncoaspiración. La broncoaspiración en el paciente, la verdad es que lo que tenemos que hacer con el paciente es no darle respiración boca a boca, no accionar el procedimiento de RCP porque en ningún momento está indicado.